¿Qué tal, amigos de Derecha Mexicana? Sean muy bienvenidos a una nueva transmisión. Aquí picándole ya por fin logró salir. El día de hoy pues tenemos aquí un tema muy interesante. Vamos a estar platicando por aquí con el buen Jorge Aguiñaga acerca de su último libro que tiene como título Cataclismo. A ver, ahí se puede ver, ahí está. Ándale, ahí se ve bien. Por aquí Jorge también publicó un libro bastante interesante sobre el tema de la familia. Creo que es un tema fundamental, ¿no? Que como tal nos concierne a todos, que es el de Familias de Papel, por ahí lo pueden ver también. Ambos dos están bastante interesantes, bastante buenos. Justamente dije, primero me los quiero aventar, quiero terminármelos para saber, ahora sí que, para entender un poquito mejor y ahora sí poder platicar acerca de esto. Y pues bueno, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Aaron? Pues gracias por la invitación y pues listos para este conversatorio, este live que bueno, pues vamos a tener. Excelente, muy bien. Oye, pues si quieres vamos a arrancar pues con lo principal, ¿no? Cataclismo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se te ocurrió esta idea? ¿De qué trata el libro? ¿Hacia dónde va enfocado? ¿Cómo nació como tal este proyecto? Fíjate que todo, bueno, tanto el de Familias de Papel, que es uno previo a este, Cataclismo, son el resultado de la situación en la que yo me encuentro mientras estoy en mi carrera como socioantropólogo. Estando en la universidad, comienzo a darme cuenta que de pronto, como que pareciera que comienza a generarse una tendencia hacia un movimiento, hacia una ideología, y todo lo que de alguna manera nosotros o yo percibía como lo que tenía que ser correcto o como lo que a mí mis padres incluso me habían enseñado, empieza a tomar una dirección contraria, ¿no? Así que yo soy de las personas que no me caso con la primera versión de las cosas. No soy de los que me quede con la primera historia que me cuenten. Trato siempre de indagar, investigar, analizar y entonces llegar a conjeturas. Y en ese proceso, en ese devenir de estar analizando, estudiando, me topo con la contraparte a la ideología y toda los pensamientos que trataban de infiltrar dentro de la universidad. Y bueno, pues de ahí comienzo a darme cuenta que hay una situación que se está generando en donde hay una tendencia de ir todo hacia una línea ideológica y política, ¿no? Y que hoy lo estamos viendo bien plasmado, pues, en nuestro país. Entonces, parte de eso y entendiendo esa parte, pues me doy a la tarea también de empezar a reflexionar sobre qué es lo que podemos hacer o qué se debe hacer. Ante ello, bueno, pues me doy cuenta que gran parte de el trabajo que se debe comenzar a realizar, pues tiene que ser desde la familia. Y tanto Familias de Papel como Cataclismo van tirando sobre esas vertientes, ¿no? Ser la familia, el inicio de la batalla cultural, como ahora se le llama, y de donde, bueno, pues vamos a poder tener muchas maneras de poder trabajar hacia futuro. Muy bien, fíjate que este punto definitivamente es crucial y es fundamental. Algo muy importante que por ahí incluso comentaba Sergio Caro, con quien también hemos tenido oportunidad de platicar, es de que él cuando fue a Europa, él hablaba mucho de este tema, o le tocó que le hablaban mucho del tema de la familia. Por ejemplo, fue a Austria, creo que anduvo también en Polonia, y que le decía el del taxi, no, es que los inmigrantes vienen y tienen muchos hijos, y nosotros nos estamos extinguiendo como blancos, etcétera. Y él les decía, no, pues qué bueno, ¿y tú cuántos hijos tienes? Ah, no, yo no tengo hijos. Yo tengo un perrijo, yo tengo un gatijo. Ah, no, ok. ¿Y tú por qué no tienes hijos? Y tú estás enojado que porque llegan los musulmanes a tener hijos, ¿por qué tú no los tienes? No, es que la verdad está bien caro, está muy complicado y que no sé qué. Y él se quedaba, pero ¿y luego? No, es que fíjate que el partido, hay que apoyar este partido de derecha, que no sé qué. Ok, ¿cuántos de los candidatos de ese partido de derecha tienen más de un hijo? Híjole, no, pues la tercera parte, si acaso, o sea, menos. Entonces decía, a ver, hablamos de batalla cultural, pero batalla cultural no nada más es escribir libros, o no nada más batalla cultural es hablar bonito en una conferencia. La batalla cultural es transformar la cultura. ¿Y qué es Tal la cual. cultura?
hay un debate, ¿no?, muy profundo en tema de la cultura. Hay varias definiciones de cultura. Agustín Laje habla de 3, pero él dice hay muchas más. Pero una que a mí me gusta mucho es aquello que hace el hombre, porque Tal cual. depende del ser humano, ¿no? Entonces, por eso la hamburguesa es cultura, McDonald's es cultura. Entonces, esto es bien importante porque si queremos hacer cultura, pasa directamente por el tema familiar, ¿sí? ¿Cómo está la familia? Entonces, hay mucha gente, me ha tocado conocer, que sí están a favor del tema de la batalla cultural, pero lamentablemente vienen de familias muy, muy dañadas. Gente que viene acarreando con problemas familiares muy tremendos, muy lamentables, y tú dices, a ver, ¿cómo vamos a transformar la cultura si la familia, que es la clave, está mal? Y yo hace poco me acabo de terminar ya bien el libro de 1984 de Orwell. En este libro de Orwell, la familia meramente es un instrumento para que la sociedad se reproduzca. Pero desde niños, por ejemplo, se les enseña de que ellos tienen que denunciar a los papás si los ven hablando mal en contra del partido o pensando lo que no deben pensar, ¿no? Entonces, desarraigar por completo el sentido familiar, algo muy parecido de lo que pasa en el mundo feliz de Huxley, ¿no? La familia no existe. Y el libro empieza justamente por el director de una planta que cría niños, hablando de lo horrible que es la familia tradicional. El de 1984 creo que es de los 60 y el de Huxley es de los 30. O sea, uno tiene 20, 60 años y otro ya va para 100 años, ¿sí? Y justamente lo que nos dijeron que iba a pasar, está pasando tal cual, ¿sí? Y en parte está pasando porque tenemos un grave problema familiar. Entonces, bueno, justamente el primer capítulo ¿no? habla acerca de este punto, de la del desmantelamiento de la familia, ¿no? Que como tal no pueden llegar y destruirla por completo. Tienen que primero corroerla, ¿no? Tienen que primero desde adentro ir generando división, hombre y mujer, con el tema del feminismo, y luego ya división, hijos y los padres, ¿no? Háblanos un poquito acerca de esto, cómo se ha ido desmantelando la familia. Sí, de hecho, podemos plantear precisamente eso, ¿no? O sea, si analizamos a la familia desde la historia, podemos darnos cuenta que desde el principio de la historia la familia fue considerada y fue vista con una óptica de ser el centro de la sociedad, ¿no? Antes de que el gobierno, los primeros gobiernos aparecieran, la familia fue instituida. Entonces, cuando vemos todo eso, nos damos cuenta que había un valor y un respeto hacia la familia y hacia el modelo familiar natural. Conforme se empieza a implementar todo este engranaje, porque puedo decirlo, y vamos a tratar de utilizar palabras muy clave, porque sabemos que también los algoritmos luego nos rastrean y nos derrumban toda la información, pero desde que se empieza a hacer todo este engranaje para construir todo un movimiento y todo un gobierno a nivel mundial, pues obviamente se dan cuenta que la familia va a ser un obstáculo para implementar toda una agenda que tiene que ver con el progresismo, que tiene que ver con muchos otros factores que hoy lo estamos viendo. Entonces, de alguna manera la familia es un obstáculo para poder implementar este gobierno, ese modelo de gobierno que se busca. Y que como tú bien lo planteas, pareciera que estos dos libros que se escribieron en el pasado daban una descripción casi profética del futuro, ¿no? Entonces, cuando lo vemos desde esa vía, nos damos cuenta que entonces el golpe contra la familia comienza a ser desde varias directrices. Uno, desde el planteamiento de marcar nuevos modelos familiares. Dos, desde la identidad de los propios hijos o incluso los que generan o están dentro de este modelo familiar. Tres, incluso desde esa lucha entre hombres y mujeres, que incluso Engels lo plantea, que el surgimiento de la diferencia o de la lucha de clases comienza en la familia, ¿no? Siendo el hombre el capitalista, el hombre que tiene el poder, y la mujer la proletaria, la que es subyugada por ese varón.
¿no? Y que después Simone de Beauvoir retomará ese mismo concepto para plantear sus fundamentos de esta segunda ola del feminismo, en donde ella marca y plantea que una mujer, para ser completamente libre, va a tener que acabar con el mito de la maternidad y va a terminar con el mito, y debe terminar con el mito del matrimonio. Entonces, nos damos cuenta que ya desde esas líneas ideológicas y de pensamiento comienzan a golpear a la familia. Porque como yo lo comentaba hace un momento, la familia por mucho tiempo atrás se le había considerado como el centro, como el núcleo de la sociedad. Pero al desmantelar el modelo natural y comenzar a crear nuevos modelos, a empezar a generar luchas inexistentes entre los miembros de esa familia, pues obviamente esta familia empieza a tener grandes conflictos, grandes problemas. Y estos problemas los vamos a ver reflejados hoy, pues en el tipo de sociedad en la que nos estamos encontrando, ¿no? Entonces, creo que sin duda esa desmantelación que se ha estado viendo de la familia no fue un planteamiento de un día, no fue una estrategia de hace un año, sino que se ha venido generando poco a poco toda esta desmantelación y todo este movimiento de desmantelación desde décadas, siglos atrás. Porque como yo lo comentaba hace un momento, es la familia la que va a impedir que todo esto que se quiere implementar, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, pueda avanzar o bien pueda detenerse. Muy bien. Y fíjate, un dato interesante también aquí es de que justamente cuando Engels, ¿no?, habla del tema de la familia y habla toda esta idea, ¿no?, de que la mujer oprimida por una especie de entidad capitalista patriarcal, Engels saca ese tema cuando Marx muere. O sea, Marx no habló de estos temas porque muchas veces, y yo estoy en contra de que se use el término de marxismo cultural, porque Marx, o sea, Marx habló de transformar la cultura a base de violencia. O sea, Marx decía, agarra el fusil y haz la revolución. O sea, Marx no era de esta idea de que no, mira, vamos a infiltrarnos y vamos a destruir la familia. No, o sea, más era, agarra el fusil, hacemos una revolución y implantamos la utopía. Así es. Entonces, era radical, ¿no? Era un radical en ese sentido. Y de hecho, Marx dijo que la Revolución Francesa no funcionó porque faltó derramar más sangre, ¿no? Entonces, esa era la postura de Marx. Marx no era de esta idea de destruir la familia así como tal, en ese sentido, ¿no? Eso ya es una idea que Engels empieza a meterle su cuchara y después ya la segunda y tercera ola del feminismo se encargaron también ahí de irle dando forma. Que ojo, también es una idea medio antigua, ¿no? Porque si te fijas también Platón en su República, ¿no?, hablaba de esta idea de que este rey sabio, este rey filósofo, iba a sacar a todos los padres y le iban a dejar los hijos y ese rey los iba a adoctrinar y con esos niños iba a crear como que la sociedad utópica perfecta, ¿no? Muy parecido al sistema educativo moderno, que los papás no se metan y yo me voy a encargar de darles a los hijos un sistema educativo que se encargue de darles, entre comillas, las herramientas para el futuro, ¿no? Que bueno, el tema de la educación es un tema bien tremendo, ¿no? Entonces, si quieren después lo hablamos. Hermano, me gustaría también preguntarte un tema bien importante. Yo sé que a lo mejor en una próxima entrega podemos hablar del tema del feminismo, ¿no? Propiamente de la lucha de poder entre el hombre y la mujer, pero una lucha de poder bien interesante y bien trágica que estamos viendo ahorita es la lucha entre padres e hijos. Digo, tú como pastor, como padre de familia, muy seguramente te ha tocado vivir y aconsejar, ¿no?, en este tipo de escenarios. Platícanos un poquito. ¿Cómo se vive o cómo ves que se está desatando esta lucha de poder entre padres e hijos? Sí. Fíjate, Abraham, que es un tema que, como bien dices, es un tema que hoy no es que sea un tema nuevo, porque al final siempre a lo largo de la historia, nuevamente, ¿no?, hemos visto momentos en donde hay generaciones rebeldes, los 60, ¿no?, esta generación 60, luego 70, generaciones rebeldes donde se levantaban en contra de la autoridad, en contra de, incluso lo que los padres le decían. Pero hoy estamos viendo a una generación a la cual los sociólogos le hemos llamado la generación de los pequeños tiranos, porque hacen lo que quieren, como quieren. Ahora, ante esta generación, la pregunta es, ¿cómo se gesta o cómo se forma una generación que pareciera que estos límites
de la cuestión moral, la cuestión de valores, de ética, no existen o son omitidos. Bueno, pues esto viene a consecuencia de una generación de padres tibios, padres irresponsables, incluso padres que hoy con los famosos modelos de educación y de crianza, lo único que están generando son tiranos, tiranos que hoy lo que están haciendo es literalmente contrapuntar la voluntad y las órdenes o las cuestiones que papá o mamá le dicen, los límites que papá o mamá le dicen o le ponen en la casa. Entonces, estamos viendo una lucha entre padres e hijos que, a diferencia de otros tiempos, hoy lo veo más, todavía más agresiva, más fuerte, y donde lamentablemente yo no veo por parte de la paternidad y de la maternidad de esas familias que se esté generando algo. Yo veo padres que lamentablemente son cada vez más desinteresados del futuro de sus hijos. Veo padres que son cada vez más light con la educación, con el cuidado, con la relación que tienen con sus hijos. Y esto va a producir y está produciendo que esta generación esté creciendo con sin esos límites, pero sobre todo estamos viendo una generación que muy probablemente es la generación que va a cambiar el futuro. La pregunta aquí más importante es, ¿para qué lo va a cambiar? ¿Para bien o para mal? Entonces, el gran problema que yo veo y el gran conflicto que estoy viendo en los hogares es efectivamente una lucha entre padres e hijos que se está dando a consecuencia de una desconexión total y rotunda que existe entre la relación de papá, mamá e hijos. Fíjate que ese punto tiene mucho, mucho que ver también con lo que platicaba, ¿no? También Agustín Laje en su libro de Generación Idiota. Durante toda la historia de la humanidad se ha tenido respeto por las generaciones pasadas como una especie de traspaso de conocimiento y de tradición. Siempre hay este respeto de la persona mayor sabe cosas que tú no sabes, tienes que respetarla. Es algo intrínseco, incluso esta idea, ¿no? De que en la antigua familia mexicana los abuelos vivían con los papás, o sea, siempre era la casa grande, ¿no? Eran los abuelos y vivían en algún lugar o alguna familia se quedaba ahí con ellos y los nietos tenían como que esa figura un poquito más cercana, ¿no? Y siempre era como que esta idea de que el abuelo era símbolo de disciplina, ¿no? Era símbolo de orden y no necesitaba emplear la violencia como para imponer ese respeto porque ya se daba por sentado de que las generaciones antiguas traspasaban un conocimiento y había que tomarlo. Actualmente vemos que no. Actualmente vemos que, al contrario, los jóvenes, los más pequeños, menosprecian justamente pues, la sabiduría de la gente de más edad. Y esto, en parte, nos ha hecho bastante daño con el tema de los dispositivos, que, bueno, es otro tema también, o que podríamos desarrollar, pero es algo que nos ha platicado Juan Manuel Rodríguez. Bueno, hace tiempo lo trajimos para acá a dar una conferencia. Pablo Muñoz también ha hablado mucho de eso. Entonces, el tema de las pantallas nos ha alejado bastante y en parte nos ha hecho daño por esta razón. Todos conocemos a alguien que en su momento dijo, oye, mi niño es bien listo porque aprendió a usar el teléfono, ¿no? Mi niño es bien listo porque sabe prender la computadora y cuánta cosa. Bueno, cuando a Steve Jobs le preguntaron, oye, Steve, este dispositivo, este iPhone que se te ocurrió, ¿para quién va a ser? ¿Va a ser para mujeres, va a ser para hombres, va a ser para obreros, para empresarios? ¿Para quién va a ser este artilugio? Y Steve Jobs dijo, quiero que un niño sepa usar el iPhone, así como tal. Y de hecho, cuando le preguntaron en una entrevista ya de algunos años posteriores, le preguntaron, oye Steve, muy seguramente tus hijos fueron los primeros en tener un iPad, los primeros en tener un iPhone. Él dijo, no, los productos Apple estaban vetados para mis hijos. Yo nunca dejé que mis hijos usaran productos Apple, ¿no? Lo mismo que el CEO de PepsiCo y lo mismo que el de Coca-Cola, ¿no? Ellos no dejan que sus hijos consuman esos productos, ¿no? Entonces, el niño influenciado, ¿no? Con esta idea de que soy bien listo porque sé usar un celular, desprecia y no se da cuenta que muchas veces a través de esas pantallas, Gran Hermano nos controla. Otro punto que hizo Orwell, ¿no?
en esas famosas pantallas, ¿no? Del mundo de 1984, las pantallas te decían, hey, levántate, hey, haz este ejercicio, hazlo de tal manera, y siempre te estaban vigilando, y siempre tenías que hacer lo que la pantalla te dijera. Hoy en día ves un montón de gente literalmente idiotizada. Ah, mira un bailecito ridículo en TikTok, lo voy a hacer, ¿sí? O sea, no ocupas una pantalla y un gobierno totalitario, nomás ocupas que un influencer de cuarta haga un bailecito ridículo en TikTok para que tú quieras replicarlo, ¿no? Y te crees muy inteligente por hacer eso. Entonces, Exacto. dices, ¿a dónde vamos como sociedad? ¿No? ¿A dónde vamos como sociedad? Porque antes, no sé, antes un logro, antes algo que grabar en una fotografía era una boda, era un nacimiento, era el graduarse de una carrera universitaria. Ahorita ya cualquier tontería ya la quieren documentar en redes, ¿no? ¿Para qué? Para satisfacer a una gran masa de gente que busca desesperadamente su aprobación a través de los likes, ¿no? Exactamente. Es que al estar ante una sociedad hedonista, Abraham, las sociedades hedonistas, o en este caso, esta sociedad hedonista que se está conformando, una sociedad deseosa del placer, deseosa de sentirse bien, satisfecho, pleno, pero que es carente de responsabilidades, pues obviamente un artilugio como este, un dispositivo, el cual te puede dar cualquier tipo de satisfacción instantánea, pues bueno, será bien comprada y se verá bien visto. Lo vemos tan solo en la campaña que ahorita en Nueva Zelanda se acaba de lanzar, ¿no? Apenas me mandaron ahí la información y es interesante porque estamos hablando de una campaña de educación sexual para niños hecha por artistas porno. Entonces te quedas que, a ver, o sea, ahora resulta que los maestros de educación sexual para los niños de Nueva Zelanda van a ser artistas porno. Yo me pregunto, o sea, ¿qué tipo de educación sexual van a brindar, no? ¿De qué manera le van a presentar a nuestros niños la sexualidad? Entonces, No. nos damos cuenta que hay un gran problema, ¿no? Sí, muy tremendo ese punto, ¿eh? Y fíjate que esto ya nos lo habían advertido, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. En el mundo feliz, a los niños se les instruía en el tema de la sexualidad. O sea, tanto la convencional como la homoerótica, ¿eh? O sea, con esta frase, ¿no? De todo el mundo pertenece a todo el mundo. Así es. Y de hecho, también un dato interesante, ¿no? En el mundo de Orwell, el gran hermano, el partido principal, permitía la distribución de la pornografía y la permitía entre el famoso proletariado. La gente del partido no la podía consumir, solamente los que estaban abajo, porque ellos consideraban muy importante el tema erótico para poder controlar a las masas, ¿sí? Esto es algo que nuevamente, reitero, acierta bastante, ¿no? Así Y es. fíjate, el tema este de los hijos, ¿no? Creo que también nos ha afectado mucho, digo, porque al final de cuentas todo depende de casa, ¿no? Nos ha afectado mucho el conformismo, ¿no? En el sentido de que muchos padres no han sabido cómo idear un modelo mediante el cual puedan educar y puedan transmitir la fe. De hecho, este tema lo platicaba contigo cuando me invitaste por ahí a tu canal, ¿no? Que Así es. de las tres religiones monoteístas, y hay que decirlo, nosotros como cristianos somos los que peor transmiten su fe. O sea, tenemos Exacto. los niveles más altos de deserción de niños cristianos que abandonan la fe. No pasa igual con los musulmanes, no pasa igual con los judíos. ¿Por qué? ¿No? Entonces, digo, yo ya tiré un rollo ahí cuando me invitaste con él, pero me gustaría, hermano, profundizar en esto. Digo, tú también como pastor lo has visto bastante, ¿no? Hijos de líderes, hijos de pastor también que han abandonado la fe. Exacto. ¿Tú cómo, vaya, ahora sí, cómo lo has vivido? ¿A qué le atribuyes ese tipo de situación? Mira, es que al final creo que, como yo te decía en un principio, es el resultado de una paternidad y una maternidad tibia. Ujú. Es el resultado de, y vamos a ser muy claros en este punto, voy a hablar desde la pastoral, que es un área que, bueno, pues hoy yo me encuentro y que pude ver, siendo hijo también de pastor, que lamentablemente golpeó mucho a amigos míos, hijos de pastores. Si hablamos desde la pastoral, el gran problema en relación a la relación o en relación a la transmisión de fe en los hijos de pastores es que a veces la absorción o el exceso de trabajo dentro de los pastores
provocaba que estos, por atender la obra, reducieran más el tiempo con sus hijos, y entonces estos hijos terminaban odiando la obra, odiando el servicio a Dios, porque para la concepción de estos pequeños, el culpable de que sus padres no hubieran estado con ellos en los tiempos más importantes de su vida fue Dios. Entonces, eso desde la pastoral. Ahora, si vamos ya a la parte de familias cristianas, lo que yo me doy cuenta es que hay, como yo te decía, una tibieza por enseñar la palabra, una tibieza por educar a los niños en la fe. Y hoy, por ejemplo, nos encontramos, y créeme, esta es una imagen que a mí me quiebra, de pronto ver a adolescentes, jóvenes que llegan a la iglesia solos, y cuando les dicen, tu papá, pues me dijo que ahorita venía para acá. Cuando el mensaje de la Biblia, cuando tú vas a Deuteronomio, cuando vas a otros más pasajes, te plantea que son los padres los responsables de transmitir la fe. Nadie más era responsable. Era mamá, que desde el primer día que el niño nacía hasta los 6 años de vida, la madre judía, la que se encargaba de estar proveyendo los inicios de esa fe, los principios de esa fe. Y después sería el padre el que retomaría la educación del niño desde los 6 años en adelante hasta los 14, ya cuando el niño dejaba de ser ya un niño y pasaba a ser ya parte de la sociedad como un adulto hecho y derecho, de alguna manera, el que terminaba forjando la enseñanza de este niño en respecto a su fe, pero también en respecto a darle incluso un oficio, ¿no? Entonces yo creo que el gran conflicto que nos estamos encontrando es precisamente eso. Yo hablo mucho sobre esta parte de que muchos padres, cuando el bebé viene en camino, ahí están chuleando a la mamá con la pancita, y le dice, ay, la bendición viene para acá, ay, la bendición para allá, ay, la bendición. Pero qué triste es ver que cuando el bebé nace, ese bebé se convierte en un estorbo, y entonces tendremos que entregarle un celular para que deje de estorbar. Así es. Así es. Fíjate que ese tema del modelo, ¿no? Creo que lamentablemente, y hablando de otro tema de cultura, la cultura nos ha absorbido para mal. Es decir, por ejemplo, y mal, bueno, este es un ejemplo de lo que no se debería de hacer, ¿no? Los musulmanes están llevando su cultura a Europa. Ellos están conquistando Europa con su cultura. En Occidente, los cristianos no tenemos una cultura a la cual adherirnos. O sea, fuera del clásico saludo cristiano, bendición, hermano, Dios lo bendiga, etcétera, y cosas así, no tenemos una cultura, no tenemos realmente, no hemos desarrollado este concepto de comunidad arraigado y sistematizado para poder decir, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que defiendo, y mediante esta manera nos podemos defender de lo que está allá afuera. Durante mucho tiempo nos valimos, ¿no? de la cultura hispano-católica que nos rodeaba, que hasta cierto punto era afín en un sentido moral. Pero cuando eso se vino abajo, cuando eso se resquebrajó, pues nos quedamos solos, ¿no? ¿En qué nos apoyamos ahora? Entonces, creo que esta parte es bien importante, en la cual tenemos que empezar a desarrollar ya una buena subcultura, ¿no? Porque el cristiano no es, oye, yo estoy en contra en ese sentido de decir, oye, hay una cultura cristiana, porque muchos dicen, es que los puritanos, es que estos, aquellos, a ver, no podemos decir que un periodo histórico va a determinar siempre lo que es la cristiandad. Simplemente, para empezar, los cristianos de la iglesia primitiva de Jerusalén eran diferentes a los de Antioquía, o sea, y ahí a veces había medio con que choque, ¿da? Entonces, no podemos decir que una cultura de determinada época es lo que Dios nos manda, sino que tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a la Escritura, y de ahí sistematizar esos principios para ver cómo nos mantenemos firmes ante los embates de una cultura que nos es contraria, ¿no? Entonces, ese punto sí creo que hay que ir trabajando. Y justamente en el 4, hermano, nos hablas tú, por ejemplo, del tema del virus ideológico, el tema de las ideas, porque si bien es cierto la iglesia actualmente todavía, porque va a pasar, pero todavía no enfrenta una persecución armada, una persecución, ahora sí que mucho más violenta, siempre enfrentamos una persecución ideológica en muchos frentes, y esto lamentablemente ha influido y ha entrado dentro de las familias. Yo platicaba por ahí también en la presentación de mi libro y en otros eventos, cómo muchas hijas de líderes o hijas incluso de pastor
son afines al feminismo. Tal ¿sí? cual. O muchos hijos también de diferentes líderes y demás son homosexuales, tienen problemas de adicción a la pornografía, ¿no? También. Entonces, son problemas que se ignoran muchas veces en las congregaciones y ese virus ideológico se va metiendo y nosotros por miedo de que es que esos temas están feos, esos temas causan polémica, esos temas Tabús. me dan ansiedad, ¿no? No hay que tocarlos, se empiezan a meter y cuando ya acordamos ya tenemos una infección grave, ¿no? Entonces, platícanos un poquito, hermano, el tema del virus ideológico, cómo detectarlo, cómo enfrentarlo y pues, cómo contraatacarlo, ¿no? Sí, sin duda. Fíjate que, digo, retomando un poquito sobre lo que tú hablabas de la cultura, yo llegué a un punto y marqué un planteamiento sobre ello. Cuando vamos al relato bíblico del Génesis, de la creación del hombre y de la mujer, de Adán y Eva, ellos son dejados en un huerto en donde Dios literal les deja y les establece una cultura, ¿no? La cultura del reino de los cielos. En esa cultura, bueno, pues había una relación muy apegada a Dios, muy apegada a lo que Él desea o Él deseaba para esta raza humana. Cuando de alguna forma Él, en este caso, el relato nos habla que Satanás llega, él llega con una contracultura, que es la cultura del pecado, del placer, del deseo, el hedonismo, todo esto, ¿no? Y ellos acceden a esa contracultura, son seducidos por esa contracultura. Pero cuando ellos salen del huerto, ellos van formando de esa contracultura una aculturación. Y esa aculturación es tomar una cultura ajena, extraña o extranjera, y hacerla y tomarla como si fuera tu cultura original. Entonces, lo que en realidad ahorita nosotros tenemos es una culturación de esa cultura que trajo Satanás a través de todo ese pecado, todo ese hedonismo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? De entrada, entender que esto tiene que ver con recuperar nuevamente esa cultura que Dios estableció en ese huerto, esa cultura del reino de los cielos. Y para poder hacer eso, necesitamos tomar tiempos en donde ya los tiempos de calidad no van a ser suficientes. Algo que yo aprendí, que yo entendí y que de hecho lo plasmo en el libro de Familias de Papel, es que hay tres cosas que la familia o que los padres de familia tienen que hacer dentro de casa. Uno, promover y motivar e instruir a sus hijos para que ellos formen una identidad conforme al plan de Dios. No una identidad como conforme a este virus ideológico que hoy te dicen, ¿no? En donde hoy hasta te dicen que puedes ser lo que tú quieras. Si quieres ser teléfono, pues sea un teléfono. Entonces, no esa forma de verse. Entonces, hoy los padres de familia son los primeros promotores de la identidad, son los primeros promotores de formar identidades sanas y saludables en sus hijos. Pero lo segundo que tiene que hacer todo padre de familia es, en ese sentido también, desde el hogar, formar y hacer de ese hogar un lugar en donde exista un apego a Dios. En ese sentido, lo que estoy hablando es que es la familia la primera que tiene que, es la primera escuela que lleva a los hijos a tener un encuentro precisamente con esos principios bíblicos, con ese Dios al que las Escrituras nos marca, con ese Dios real. Y entonces, después de ello, un tercer punto en el que toda familia tiene que trabajar, todo padre de familia tiene que trabajar, es construir esas murallas que estén alrededor de sus hijos, cuidando lo que ven, lo que escuchan, lo que se va formando y se va quedando aquí. Porque ahí es donde comienza el problema. Hoy este virus ideológico está entrando por muchas vías. Lo vemos a través de Disney, lo vemos a través de Netflix, lo vemos a través de la educación misma, ahora con los nuevos modelos de educación, lo vemos a través de las redes sociales, tú mismo lo planteabas hace un rato, ¿no? Hoy tenemos personas que están tan vacías del cerebro, pero que tienen miles de seguidores por tonterías que hacen en redes sociales. La gran problemática es que miles de esos seguidores también son jóvenes que son de hogares cristianos, ¿no? Y que dices, oye, ¿cómo te estás alimentando de esa basura?
Ahora, si un hijo se está alimentando de basura, obviamente no va a salir de su corazón cosas buenas, sino que saldrá de lo que ha sido alimentado. Entonces son todos estos frentes en donde sin duda los padres de familia necesitan nuevamente enfocarse a trabajar en la identidad de sus hijos, enfocarse en desarrollar la fe de sus hijos, en alimentar esa fe, y tres, enfocarse a levantar esos muros que estén alrededor de sus hijos, conteniendo todos estos ataques ideológicos que a través, como lo dijimos, de todas estas vías se están dando a cada momento, a cada instante. Muy bien, hermano, efectivamente. Y de hecho, un tema importantísimo, y bueno, ya para ir cerrando, porque hoy tengo que volver a hacer una tarea, pero igual vamos a seguirle, Dios mediante. Un tema bien importante que es la comunidad, ¿no? Digo, ahorita hablábamos del tema de los padres, ¿no? De lo que es la importancia que es de formarse, la importancia que es de transmitir valores, de transmitir comunicación. Y un punto importantísimo, ¿no? Que es el tema de a dónde perteneces. Porque muchos jóvenes, muchos niños, ven con buenos ojos hacer ese tipo de estupideces porque no saben a dónde pertenecen. Es que si yo hago ese bailecito ridículo de TikTok, voy a ser parte de la comunidad, voy a ser parte de un grupito, y ahí yo voy a encontrar mi identidad, ahí yo voy a encontrar mi valor, porque en mi casa no me disipulan, me disciplinan, me dicen que está mal, pero nunca me dicen que está bien. Entonces, cuando hago algo y que no sé, pues me castigan, me regañan. Entonces, se va rompiendo, ¿no? Como que esa comunidad, esa comunión que hay con la familia, por el tema también de la disciplina. Hablamos también de padres tibios, pero también el modelo opuesto produce el mismo resultado, ¿no? Padres tipo militar, ¿no? De que todo Así. es a como yo te digo y como yo te digo es, si no hay violencia, ¿no? Tanto un extremo como el otro se tocan porque los dos producen el mismo resultado. Padres blandos que van a hacer, lo que yo te platicaba, van a producir un mini dictador. Y padres dictadores también, ¿qué es lo que van a hacer? Van a provocar que el niño anhele ser un dictador, ¿sí? Porque él ve la paternidad como ese símbolo de dominio, de control, ¿no? Que lamentablemente ese era el modelo antiguo. Entonces, creo que hay que llamar al equilibrio de saber disciplinar y también saber discipular, ¿no? O sea, que en el justo equilibrio, porque también es bíblico el tema de la disciplina. Dice que el padre que corrige a su hijo a tiempo, pues le va dando una formación adecuada, ¿no? La Biblia también nos habla de esto, pero también nos habla también en contra del abuso, ¿no? En contra de la exasperación y ahora sí de pasarse la mano, también obviamente eso es malísimo. Entonces, en este punto hay que saber cómo encontrar un equilibrio, pero también saber cómo ese niño va a ser introducido a la comunidad. Y si la iglesia no tiene formado una buena comunidad, ese niño va a buscar a qué unirse, ¿sí? A dónde pertenezco, a dónde me meto. Si en la iglesia yo no encuentro una comunidad que me abrace, una comunidad que me dé identidad, pues entonces yo voy a pertenecer al grupito de los raritos, ¿no? De los que ven monos chinos o de los que están obsesionados con los videojuegos, no sé, ¿verdad? ¿Qué digo? Así es. No está mal jugar videojuegos, pero obviamente hay quien lo lleva al extremo y eso sí es malo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo veo que hay mucho esta crisis. Por ejemplo, vemos adolescentes, llegan al templo con peinados raros, con playeras raras, y te vas dando cuenta, ese está siguiendo esta moda. ¿Por qué? Porque hay un grupito de amiguitos que lo integraron y él para parecerse a ellos, para entrar en ese grupo, él dice, pues yo quiero pertenecer y la manera es peinándome así, portando ese tipo de prendas, ¿no? Pero en la iglesia no hay a veces ese tipo de comunidad. En la iglesia no hay ese lugar al cual pertenecer. No hay ese sentimiento de somos parte de una familia mucho más grande. Por ejemplo, reitero, cosa que sí tienen judíos y musulmanes. Ellos al niño, al llegar a cierta edad, a cierta etapa, le hacen su bienvenida al mundo de los hombres. A ver, tu iniciación, ¿no? El famoso bar mitzvah, ¿no? Ya eres parte de la comunidad, eres parte de esto, ¿no? Y se le integra. Nosotros lamentablemente no tenemos esto. ¿Qué sí tenemos? La idea de la quinceñera, pero lamentablemente ya la idea de la quinceñera está muy desvirtuada. Muchas veces nada más es presumir el vestido, presumir a dónde se va, presumir salón, o lamentablemente presumir quién lleva menos ropa, la quinceñera, ¿no? También. Entonces, ya la quinceñera perdió completamente esa virtud de darle la bienvenida a la niña, al mundo de las mujeres, en un sentido virtuoso. Ya es mero materialismo, es puro hedonismo, pero
de los hombres nunca tuvimos nada. De los hombres nunca tuvimos esa iniciación hacia el mundo de los hombres, ¿no? Por eso hago la relevancia de que tenemos que empezar a formar comunidad. Bueno, si quieres, hermano, terminamos con esto, con tus comentarios acerca de este punto, y pues bueno, hay mucho que comentar, ¿no? Sí, fíjate, Abraham, que sobre lo que estás platicando, efectivamente, creo que la iglesia, bueno, tanto la familia como la iglesia, perdió de base los 5 principios fundamentales del ser humano, que es la protección, la pertenencia, el protagonismo, la aceptación y la personalidad. Todo ser humano busca estos 5. O sea, toda persona busca en algún momento de su vida ser protegido. Toda persona busca pertenecer a un grupo. Toda persona busca un protagonismo, por lo menos que alguien le haga caso y le ponga una plataforma para que se vea lo que está haciendo, ¿no? Todo ser humano en algún momento necesita ser aceptado. Todo ser humano necesita personalidad. Ahora, si la iglesia no cumple y no le brinda esto a los jóvenes, obviamente los jóvenes no van a ser atraídos por esa iglesia. Se van a alejar. ¿Por qué? Porque no le están brindando lo que el joven busca. Pero peor aún, si la familia misma no le está brindando estos 5, obviamente ese joven tarde o temprano terminará alejándose de su familia. Y entonces entramos a este juego de las famosas subculturas juveniles, ¿no? En donde encontramos jóvenes que están con los otaku, a los jóvenes que están con los skates, a los jóvenes que están con los punk, con los dark, y todos estos grupos que solamente el enfoque de estos grupos es darle precisamente estos 5 puntos que yo te mencionaba hace un momento. ¿Por qué un joven decide volverse escato? ¿O por qué un joven decide volverse rastafari? Porque curiosamente en esa comunidad donde él se está acercando, le están brindando estos 5. Entonces, cuando la familia y cuando la iglesia trabajan en hacer que estos 5 puedan ser brindados para los jóvenes que van a acercarse a la iglesia o que están desarrollándose con su familia, oye, yo creo que ese joven va a ser un joven que va a crecer con fundamentos firmes en su identidad, en su fe, pero sobre todo en analizar lo que está pasando a su alrededor y en su entorno. Y no casarse con la primera historia romántica y colorida que le quieran vender, sino poderse levantar incluso enfrente de esa historia bonita o aparentemente bonita que le están vendiendo, y si es necesario levantar la voz en contra de lo que él está percibiendo en su análisis y en su crítica, de decir, no está bien, por estas razones. Pero hoy, lamentablemente, como bien lo hemos visto, ¿no? Estamos ante una generación de muchos jóvenes que están solamente siguiendo la marea, siguiendo la ola, siguiendo las masas. Pero, lamentablemente, muchos de ellos carecen y han dejado a un lado ese análisis de las cosas, esa crítica y juicio del por qué están pasando las situaciones y qué se debe hacer. Entonces, yo creo que es importante que hoy podamos trabajar en estas 5. Nuevamente les repito, protección, pertenencia, protagonismo, aceptación y personalidad. Cuando nosotros trabajamos en estas 5, vamos a ser de nuestros hijos, vamos a ser de aquellos jóvenes que se están acercando a la iglesia, personas que tengan mayor apego tanto a su familia como a la iglesia. Sí, efectivamente, bien importante este asunto, ¿no? Y fíjate que tiene bastante que ver que, por ejemplo, antes se decía que la clase media era la que generaba la cultura, en ese sentido. El clase mediero, por así decirlo, llámese en la segunda revolución industrial, cuando una persona ascendía, lo primero que sabías que estabas entrando a una casa de clase media era que había un librero, era que los hijos de esa persona, por ejemplo, la niña empezaba a tocar el piano, el violín, el niño igual, empezaban a consumir literatura, empezaban a hacer algo. Y las clases medias empezaban a generar justamente esa cultura, ¿sí? Las clases medias empezaban a formar parte de la cultura y empezaban a transformarla, porque empezaban a ser parte, empezaban a escribir, empezaban a meterse a la música, empezaban a crear. Hoy en día, los hijos de las clases acomodadas
llámese el gerente de cualquier empresa, no leen, no estudian por amor al conocimiento, no hay un compromiso por generar cultura, no hay un compromiso por transmitir algo. Al contrario, lamentablemente, muchas veces las clases media altas, bueno, sobre todo la media alta, está muy enfocada en eso que comentas del hedonismo. Quiero el nuevo iPhone, quiero salir a pasear, quiero tener esto, quiero tal placer, quiero presumir esto, pero están huecos por dentro. Entonces ya las clases medias o media altas ya están dejando de hacer cultura. Y como están dejando de hacer cultura, se están tragando cualquier tipo de manipulación ideológica que está siendo diseñada y está siendo promovida por organismos internacionales con un objetivo muy claro, ¿no? Que es la destrucción de nuestros valores. Siendo un caso muy famoso, pues el caso de Disney, ¿no? Disney abiertamente tiene una guerra encarnizada en contra de nosotros. Netflix también, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, es bien importante que los padres sepan identificar cuál es la lucha ideológica que estamos llevando y empezar a neutralizarla desde adentro. Y que muy importante, que empiecen a formar a sus hijos en la transformación de la cultura. Eso es bien importante, que se les empiece a inculcar meramente el saber o el estudiar por placer, ¿sí? Estudiar historia, estudiar, no sé, filosofía, geografía. Hay muchos niños que les gusta, no sé, el tema del espacio, el tema de los dinosaurios. Alimenten eso, ¿sí? En vez de estar ahí entreteniéndose con TikToks ridículos y demás. Entonces, creo que esa parte es fundamental, ¿no? Que la iglesia, más allá de hablar de cultura, empecemos a transformar la cultura. Digo, tanto en tu caso como el mío, pues ya escribimos algo, ¿no? Ya estamos ahí dando la luchita, ¿no? Ya estamos ahí viendo cómo le hacemos, ya estamos ahí poniendo ese granito de arena. Hay muchos otros que también lo están haciendo, incluso también con el tema de la música, ¿no? El tema del arte también es bien importante, ¿no? Que se vaya levantando gente con valores, gente con principios, que empiece a elaborar un arte de valor, de altura, que realmente exprese ese orden y esa, vamos a llamarlo así, y esa perfección de lo que es Dios. Entonces, es ahí donde está el gran reto, ¿no? El transformar la cultura. Y tienes mucha razón, o sea, tan solo vámonos a la parte de la lectura, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos de nuestras generaciones generaciones que les guste leer? Mira, es bien interesante y al mismo tiempo triste darte cuenta que, por ejemplo, según las estadísticas de la UNESCO, en donde participaron 108 naciones sobre el tema de la lectura, México quedó de 108 naciones que participaron y que encuestaron. México quedó en el lugar 107, teniendo solamente a nivel nacional el 2% de la población como personas que leen. O sea, estamos hablando que no es nada, o sea, 2% de la población. O sea, ¿cuánto es en realidad? Sí. De 108 naciones que seamos el 107 en lectura, o sea, estamos casi por abajo, ¿no? O sea, muy por abajo. Sí. Y justamente somos un país, fíjate, estaba preparándome porque voy a tener un debate en 2 días, y fíjate que este libro está bueno. Es de 3 autores que honestamente sí hicieron muy buen jale. México a 3 bandas es Pedro J. Fernández, Leopoldo Mendivil y Juan Zunzunegui. Y justamente Zunzunegui dice en la parte que le toca de cómo somos una sociedad traumada por el pasado. No es que todo es culpa de los españoles que vinieron a conquistarnos, y es que Estados Unidos, y es que siempre otro tiene la culpa de lo que nos pasa. Pero eso sí, justamente, el 15, 16 de septiembre, gritando y haciendo algarabía de que somos independientes, pero cuando nos toca la responsabilidad, ahí sí ya no somos independientes, todo es culpa de otros que nos han tratado mal y por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces, él justamente hablaba de eso, él decía, somos un pueblo que no lee, y justamente porque no entendemos nuestro pasado, seguimos victimizándonos, seguimos llorando por cosas que no pasaron como nos dicen que pasaron. Entonces, mientras no reconozcamos esto y empecemos a entender nuestra historia, vamos a poder superar ese trauma. Pero mientras tanto, pues seguimos traumados, ¿no? Entonces, sí, es un libro que les recomiendo, México a 3 bandas. Leopoldo Mendivil tiene novelas muy buenas, ¿eh? Justamente el prólogo es de Francisco Martín Moreno, que también tiene novelas bastante buenas.
te la recomiendo. Digo, por si alguien quiere introducirse al tema de la historia y a lo mejor le es difícil, léase las novelas de Martín Moreno o de Leopoldo Mendívil, están bien entretenidas, y muy, muy didácticas. Que de alguna manera, bueno, pues entiendes que hay gente que, pues tal vez no se va a aventar un libro de sociología o de filosofía, pero que empiece por ahí. Puede comenzar con una buena novela que obviamente pues le va a soltar información que vas a decir, ah, caray, esto no lo sabía, ¿no? O esto yo no lo había visto desde esta perspectiva que la novela me lo plantea. Así Entonces, es. ¿de qué hay material para leer? ¿Hay libros para leer? Lo hay. Que haya un compromiso, como tú lo decías, ese es el problema, porque creo que ahí es donde parte toda la situación de esto. Efectivamente. Simplemente 1984 y El Mundo Feliz, Uf, esos también están son clásicos para que que... se tienen que leer. Así es, esos se tienen que leer. Va a llegar el día en el que esos libros se van a prohibir, entonces es bueno siempre tenerlos en físico, Sí, sí. porque va a llegar el día en el que ese tipo de literatura se va a prohibir. Hermano, ya nos aventamos casi la hora, me gustaría que nos dieras una pequeña conclusión, y Dios mediante, pues vamos a seguir platicando, porque honestamente mucho, mucho, mucho de dónde agarrar, y pues a veces el itinerario y el ritmo de vida pues no nos permite dedicarle el tiempo que merece, y justamente emplazo a la audiencia a que siga a mi hermano, a Jorge Guiñaga, si pueden comprar también sus libros, honestamente les digo, están muy, muy entendibles, están muy didácticos, no es un lenguaje pretencioso, o sea, le van a entender. El mío está mucho más largo, pero también yo trato de manejar un lenguaje sencillo para que lo puedan entender. No, y también muy bueno, muy, muy bueno. Con el La mío se verdad, entretienen un ratito más. no, voy avanzando con ese libro y está, arroja información muy importante. Y bueno, Gracias, pues hermano. en conclusión yo podría decir que creo que estamos en un tiempo todavía, todavía estamos a tiempo para hacer muchas cosas. Estamos a tiempo para hacer algo con nuestras generaciones. Una de las palabras que más me ha golpeado en los últimos meses es esta que me encuentro en Jueces, capítulo 2, verso 10, cuando dice que la generación de Josué muere juntamente con Josué, y después de ella se levanta una nueva generación que desconoce de Dios y de lo que él había hecho por Israel. Entonces, esta palabra me mueve porque el gran problema de la generación de Josué no fue haber dejado como herencia a sus hijos una tierra. El gran problema de la generación de Josué no fue haber peleado por sus tierras para entregárselas a sus hijos. El gran problema es que se fanatizaron por esas tierras, se enajenaron por esas tierras, se enfocaron tanto por las tierras que se olvidaron de lo más importante, sus hijos. Entonces, hoy estamos ante una generación, como yo lo he dicho, de padres, y cuando hablo de generación de padres, estoy hablando de papá y de mamá, pero también estoy hablando sobre mi posición como padre hoy en día. Estamos ante esta generación de padres que hoy necesita entender y necesita comprender y necesitamos trabajar en pro del legado que vamos a dejar en nuestros hijos. ¿Qué es lo que vamos a heredarles? Posiblemente estás peleando por una tierra, estás trabajando de sol a sol para dejarles un hogar, una casa, sin deudas ni nada, y no está mal, pero creo que también algo fundamental es que dejes valores, dejes principios, dejes toda esta esencia de lo que la Biblia nos plantea y nos marca desde el principio. Entonces, pues yo motivo a cada papá y a cada mamá que nos está viendo y que va a ver la repetición de este programa, que trabaje en pro de sus hijos. Sigue enfocándose. Aún tenemos mucho tiempo por delante. Efectivamente, sobre todo eso, ¿no? Empezar a trabajar. Hay quien pregunta, bueno, ¿qué hacemos? Pues hay que empezar, ¿no? Dar el primer paso. Eso es fundamental. Y bueno, igual ya saben, si alguno quiere, pues igual preguntar más, si alguno tiene preguntas, lo pueden poner por ahí en los chats y Dios mediante seguiremos haciendo pues más transmisiones y demás. Prepárense, gente, hay mucha información y mucho material. Simplemente tanto en el canal aquí de mi hermano como en el mío, pues hay, yo ya tengo cerca de 500 videos en mi canal, entonces hay mucho material para que puedan ahí investigar, aquí en mi hermano también, para que puedan profundizar y sobre todo esto, ¿no? Vean cómo lo pueden aplicar, poco a poco. Algo que creo que ambos coincidimos en esto y que siempre vamos a recomendar es traten de ser altares familiares en sus casas. Es muy importante eso. Algo básico, ¿no? Oye, no sé de filosofía, empieza con eso, el altar familiar, y ya después vas viendo qué más le metes. Exactamente. Hermano, muchas gracias por tu tiempo, Dios te guarde, te siga dando sabiduría,
igualmente a toda la audiencia que nos ha visto y que nos va a ver, y pues como siempre yo me despido diciéndoles que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima.